En el apartado de iniciativas se le concede en primer término el uso de la palabra al senador Eviel Pérez Magaña, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas. En el uso de la palabra, señor senador, hasta por 10 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Vengo a proponer a ustedes la armonización de dos derechos fundamentales: el derecho de acceso a la información y el derecho que tienen los pueblos y las comunidades indígenas de preservar y enriquecer sus lenguas. Artículos 6 y 2 de nuestra Constitución. Derechos jerárquicamente iguales, además reconocidos en tratados internacionales de los que México es parte. Sin embargo, su regulación en las leyes secundarias dio origen a una lengua legislativa que en la práctica vulnera los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas. La Ley General de los Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas establece que es derecho de todo mexicano comunicarse en la lengua de la que sea hablante, sin restricciones, en público y en privado, en forma oral o escrita, en todas sus actividades, sean sociales, económicas, políticas, culturales, incluso religiosas. Por disposición de esta ley, la diversidad de lenguas es expresión vital de la composición pluricultural de la nación mexicana. Por eso, se protege y promueve el uso y desarrollo de las lenguas maternas y se determina claramente que son lenguas nacionales, no solo el español, sino las lenguas indígenas que se reconozcan. Quedó atrás el uso obligatorio del español en las escuelas, el monilingüismo y el integracionismo de las políticas públicas. La diversidad cultural en toda su expresión es ahora principio constitucional y derecho reconocido internacionalmente en declaraciones, tratados y convenios. Por lo anterior, vengo a proponerles reforma a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Gubernamental y a la Ley General de los Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas. Respecto a la Ley de Transparencia, se plantean 3 casos. Primero, el de quien solicita acceso a la información en poder de una cantidad o dependencia a través de su unidad de enlace. Segundo, el de quien solicita información sobre sus propios datos personales que obren en una entidad o dependencia. Tercero, el de quien solicita la rectificación de sus datos personales. El texto vigente exige que la solicitud sea presentada mediante escrito libre o mediante formatos autorizados. Evidentemente, esta solicitud debe ser presentada en español, pues aun cuando sea aplicable y obligatoria la Ley General de Derechos Lingüísticos, es indudable que el hablante de una lengua indígena tendría que recurrir al español para formalizar su solicitud. Solo a través del procedimiento judicial, este solicitante seguramente obtendría la protección de la justicia federal para poder comunicarse en la lengua que hable, pues ya dijimos que no solo es para el ámbito familiar privado, sino para todo tipo de comunicación. Pero habría que ver quién tiene el ánimo suficientemente templado para recurrir a la justicia federal a fin de que se garantice su derecho de acceso a la información cada vez que éste sea negado. Por ello, la reforma a la Ley de Transparencia que someto a su consideración propone que esta solicitud pueda ser presentada en español o, en su caso, en la lengua indígena, es decir, la propia del solicitante. Al ejercicio de este derecho se genera la correspondiente obligación de la entidad o dependencia de dar respuesta a través de su unidad de enlace, precisamente en la lengua del solicitante. Para cumplir correctamente con esta obligación, tendrá el apoyo del Instituto Nacional de las Lenguas Indígenas, cuyas atribuciones se amplían adecuadamente en la reforma que se propone a la Ley General de los Derechos Lingüísticos. Así, dentro de las atribuciones del INALI, propongo
coadyuvar para atender y dar respuesta a las solicitudes de acceso a la información que sean presentadas en lengua indígena, considerando que este derecho no puede limitarse a las solicitudes de acceso a la información, debe extenderse a los casos en que por alguna razón se ha negado este derecho. Hago una propuesta de reforma para cuando el solicitante decida impugnarlo a través del recurso de revisión previsto por la Ley de Transparencia. En efecto, si la impugnación es presentada en lengua indígena, el IPAI deberá vigilar que, tratándose de indígenas, estos cuenten con la asistencia de intérpretes que tengan conocimiento de su lengua y cultura. Senadoras y senadores, los derechos de los pueblos indígenas no pueden quedar solo en un marco constitucional para conmemorarlos anualmente o cuando sea conveniente. Debemos, como legisladores, adecuar los principios fundamentales, regular, facilitar y subsanar omisiones, de manera que la aplicación de las reglas claras en nuestra realidad social permite ir cerrando la enorme brecha de desigualdad social que todavía impera entre los indígenas y la sociedad mestiza que hoy los domina. Agradezco su atención y solicito al presidente de la mesa que el texto íntegro de la iniciativa se inserte en el diario de los debates. Muchas gracias. Con todo gusto, senador Eviel Pérez Magaña, pido a la Secretaría que se integre de manera completa en el texto, en el diario de los debates, la iniciativa que ha presentado. Túrnese la misma a las Comisiones Unidas de Asuntos Indígenas y de Estudios Legislativos, primera.